Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. Hola mis hermanos, un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Es bueno y hermoso, dice la palabra de Dios, que habitemos los hermanos juntos en armonía, y en esta hora habitamos juntos. Aunque tú estés del otro lado, sabemos que en el Espíritu el Señor nos une. Yo quisiera empezar con una oración, diciéndole: Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos de abrir, Señor, hemos de analizar. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Dios, queremos que nos ayudes. Dice tu palabra que a veces no sabemos cómo pedir, pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros. Y esa es nuestra confianza, mi Dios, que tenemos al Consolador de nuestra parte. Señor, bendice la vida de mis hermanos, Señor, que si tienen pruebas, tribulaciones, tú les fortalezcas, tú les ayudes y que pronto salgan de lo que están padeciendo, Padre. Pero en estos momentos nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a abrir un poco las escrituras y vamos a tener también un pleno conocimiento de lo que quiere Dios para nuestra vida. Este alimento espiritual que nos ayuda en nuestro diario vivir como creyentes, como cristianos, para que nosotros seamos un ejemplo para los de afuera. Dice Pablo: teniendo una nube tan grande alrededor nuestro de testigos, tenemos que ser como las cartas abiertas, que no tengamos nada oculto, sino que seamos tan reales, tan verdaderos, como la palabra quiere que seamos, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar en esta hora. La vida de un vencedor. La vida de un vencedor es aquel que tiene una fuerza extra. Es aquel que no se conforma solamente con estar sentado en una silla. Es aquel que busca más de la presencia de Dios. Es aquel que se quita todo el peso que trae arrastrando y se libera, porque dice el Señor: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es lo que vamos a ir analizando, lo que es la vida de un vencedor. Y un vencedor, dice la palabra de Dios en Juan 10:10, que es nuestro texto base, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso vino Satanás, para eso quiere que nosotros no nos esforcemos, porque quiere matar, robar y destruir. ¿Qué va a matar? Tu fe. Va a destruir tu salvación. Va a robar lo que el Señor te ha puesto en tu corazón.
matar, robar y destruir. Dice la segunda parte, dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es que nosotros tengamos vida por nosotros mismos. Nosotros no somos autónomos. El Señor ya nos dio vida, vida en abundancia, la vida eterna por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ahora somos lavados nosotros y somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Nueva. Razonamiento nuevo. Un cuerpo nuevo, un cuerpo restaurado, ya no un cuerpo al vicio, ya no un cuerpo al cigarro, ya no un cuerpo a la droga. Ahora dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y entonces tenemos que llevar una vida de vencer todo obstáculo, una vida de vencer el alcohol, una vida de vencer el cigarro, una vida de vencer las tentaciones del mundo. Eso es lo que tiene que hacer la vida de un vencedor. Todas esas cosas. El libro de Santiago dice, oh almas adúlteras. Dice, porque los que aman el mundo, entonces se constituyen enemigos de Dios. No podemos amar tantito al mundo y amar al Señor. La palabra dice, tú no puedes servir a dos amos, porque entonces quedarás mal con uno. Y la vida de un vencedor es que él sigue adelante, él sigue con su propósito. Eso es lo que tiene que hacer. Son cosas que el vencedor o que la vida de un creyente tiene que ser eso, un vencedor. La palabra del Señor nos dice en Efesios 5:18, no te embriagues con vino porque vas a encontrar pleitos. No te embriagues con vino. Si antes nos gustaba ir de parranda, antes nos gustaba ir fin de semana a ciertos lugares, ahora dice el Señor, no te embriagues ya con vino. Ya eres una nueva criatura. Porque cuando te embriagas con vino, entonces vas a tener disoluciones, vas a tener pleitos. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Antes bien. Y eso es lo que tiene que ser en la vida de un vencedor. Llenos de su presencia. Llenos de su presencia. No contaminando nuestro cuerpo con un vino que luego causa moretones, con un vino que luego causa asesinatos, con un vino que causa violaciones. El Señor no quiere que tengamos la vieja vida pasada. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, el cual dice el Señor que el hombre carnal es un hombre que no tiene los sentidos ejercitados. El hombre carnal, cuando Adán pecó en el huerto de Edén, vino a hacer una separación. Ya no hubo comunión con Dios, porque dice que Dios los sacó del huerto de Edén y ellos salieron. Ya no estuvieron en comunión con el Señor. Y entonces era el hombre carnal, el hombre que cometió pecado, obvio que tenía que morir. Muerte física, muerte espiritual. El que está separado de Dios está muerto. Y entonces el hombre carnal dice, no camina con los mandamientos de Dios, porque sigue a este siglo o sigue a este mundo, así como el terrenal que viene de la descendencia de Adán. Pero el hombre espiritual es el que camina bajo los mandamientos de Dios. Es figura de Jesús. Él busca lo espiritual. Dice el Señor en Juan
cuando le dijo a la samaritana le dijo, oye, ¿en qué monte se debe de adorar? Porque ustedes dicen que en Jerusalén. Y otros dicen que, dijo el Señor Jesús, mira mujer, la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en carne ni en borracherías. Dijo en espíritu y en verdad. Lo que es espiritual es verdad. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así. Ya no es aquí, ya no es allá, no. Ya tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres un templo de Dios. Donde quiera que tú te arrodilles buscando la presencia de Dios, la hallarás. La hallarás. Y esa es la vida de un vencedor. Buscar la presencia de Dios continuamente. Mañana, tarde y noche. Lo que hacía Daniel. Daniel era un hombre de Dios y buscaba la presencia día con día. Aun cuando se promulgó un edicto que iban a matar todo aquel que adorara a su Dios, él no le importó. Él sabía que Dios estaba con él, porque Dios es verdadero. Dios tiene promesas. Al que me honra, yo lo honraré, dice la palabra de Dios. Y Daniel fue un hombre. Daniel fue un vencedor. Daniel fue un hombre como tú y como yo. 2 manos, 2 pies, una cabeza, 2 ojos. Pero ¿sabes qué? Tenía un corazón de adorador. Un corazón de adorador. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Mujer, ni en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores tendrán que tener un corazón de adorador. Porque donde quiera que ellos se postren, ahí va a estar Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice, tiene que creer que Dios está ahí. Y Dios lo va a premiar, así como lo hizo con Daniel. Un hombre vencedor. Un hombre vencedor. Aún a costas de que iba a perder su vida, ahí estaba, orando. Pero los que son de la carne, dice la palabra de Dios en Juan. Vamos a ver Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces los verdaderos adoradores, los verdaderos hombres que vencen, dice que no son de la carne, son del Espíritu, porque se acomoda lo espiritual a lo espiritual y se deja la carne. Se deja la carne, porque la carne se jacta de grandes cosas. La carne se jacta de grandes cosas. Y tenemos que tener los frutos del Espíritu y no las obras de la carne. Te voy a mencionar un poquito la carne porque son contra el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así. Y la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, divisiones, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces da una lista de las obras de la carne, de las cuales el Señor no quiere que su pueblo ande en este tipo de cosas. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. La vida de un vencedor no se va a dejar llevar por las obras de la carne, sino por el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Entonces la vida de un vencedor tiene que ser así, apegada a lo que es del Espíritu
y dejar las cosas que son de la carne. Porque en otro tiempo dice la palabra, eras esto, mas hoy fuiste lavado con la sangre de Jesucristo. Ya no se vive para sí, sino se vive para aquel que nos tomó y nos dio vida y vida en abundancia, así como decía el texto inicial. Son las obras de la carne, son las que teníamos antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo. Cuando andamos perdidos, caminando por el mundo, porque el mundo es ficticio, el mundo te ofrece tantas cosas que la carne las acepta, pero cuando el Espíritu está arriba de la carne, entonces el Espíritu dice no, porque esto es malo. Así como decía el libro de los Efesios en su capítulo 5, 18, te digo que no te embriagues con vino, no te embriagues, no dañes tu cuerpo. Ahora hay tantas cosas de drogas que dañan el cuerpo muy rápido, que a veces cuando el hombre quiere recordar o quiere cambiar, no puede. Ya está sumergido en ese túnel, en ese abismo. Y el Señor dice, no te embriagues con vino. Mira, evítate tantos problemas. Evítate ser vencido de tantas cosas que el mundo ofrece. No seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con lo bueno. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Pero a veces no entendemos. A veces no queremos que alguien nos platique la película, sino que la queremos vivir nosotros. Ya basta de esa manera vieja que teníamos como el hombre que estaba viciado con todas estas cosas. Los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Dice el capítulo 5 de Gálatas 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Qué pasa? Cuando tú oras y estás en tu Espíritu, el Espíritu de Dios se enlaza con tu oración. Oye el Señor la oración, es agradable. Son cosas que se tienen que experimentar en carne propia. Cosas que a veces dice uno, no, es que no me puedo dormir si no oro. Es que no puedo comer si no doy gracias a Dios por la comida. Es que no puedo salir si no le digo al Señor, tú guarda mi entrar y mi salir. Y entonces empezamos a darnos cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Pero qué habla? Pues de todo lo que está lleno de su Espíritu, es lo que va a hablar. Y entonces es una vida de vencedor. Todo lo que es del Espíritu vence al mundo. Porque no es nacido del mundo, sino es nacido de Dios. Son cosas que se tienen que analizar y se tiene que perfeccionar nuestra vida. Perfeccionarla. Si nos vamos a 1 de Juan 4. Dice la palabra de Dios, hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo sabéis, dice, vencido. Fíjate, si estás con Dios vas a vencer. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y habéis vencido. Yo nunca he conocido a alguien que esté con Dios y haya sido derrotado. Nunca. El Señor respalda la vida de sus hijos. El Señor respalda a aquella gente que busca su rostro continuamente. A Daniel buscaba el rostro de Dios continuamente y el rey lo echó al foso de los leones. Dios respalda a los que buscan su rostro. Dice que tapó la boca de los leones y no le hicieron nada. No le hicieron nada. Porque él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Y así dice, ustedes son vencedores porque andan en el Espíritu y no satisfagan, dice, los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. ¿Me cambias al 5, por favor? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. El mundo los oye, porque ellos son del mundo, porque no dejan de ser carne,
porque le llaman más las cosas terrenales que las espirituales. Y el hombre vencedor se sujeta al espíritu, y el hombre carnal a las cosas de la carne, a las cosas materiales, porque son del mundo, hablan como el mundo, viven como el mundo, se dejan llevar por las modas, por las tradiciones. Y dice el Señor, no, porque las tradiciones invalidan los mandamientos de Dios. Porque el mundo va a tener aflicción, porque el mundo va a traer una vida llena de consecuencias para aquel que practica las cosas que hace el mundo. Y el Señor quiere evitar todo esto. Y el hombre de Dios tiene que vencer porque se apega al Espíritu. Y el Espíritu aconseja. Así le dijo el Espíritu a Felipe, acércate a ese carro. Y dice que el Espíritu lo tomó a Felipe. Y entonces el Espíritu ya se rinde tu voluntad al Espíritu, y el Espíritu Santo hace las cosas. Ya no son tus fuerzas, ya no son mis fuerzas. Son lo que el Espíritu Santo dice. Así como le decía Pablo, mira Pablo, vas a ir a Jerusalén y vas a tener aflicciones. Mira Pablo, te va a pasar esto. Mira Pablo, cuando estaba para naufragar, dice, mira Pablo, se va a perder el barco, pero no se va a perder ninguna vida. Y el Espíritu Santo le hablaba a Pablo, y el Espíritu Santo guiaba a Pablo, el Espíritu Santo guiaba a Pedro, y empezamos a ver cómo los hombres vencedores se dejaban guiar por el Espíritu Santo. No es de todos, porque no todos son hombres vencedores. Pueden ser creyentes, pueden escuchar la palabra, pero no pueden ser hacedores. Debemos de ser hacedores de la palabra, debemos de transmitir esa palabra, debemos de creer la palabra, debemos de tener la plena convicción de la palabra de Dios, porque entonces el Espíritu Santo moverá nuestras vidas. El Espíritu Santo tendremos el poder de vencer todas las cosas que se nos presenten en esta vida. Porque todo lo que tiene el mundo, de sus cosas, son ficticias. No podemos vivir en el mundo y vivir un poquito con el Señor. Nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra, así como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y esta Escritura es útil. Si tú la lees, te va a servir para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así dice la palabra de Dios, que seamos preparados para toda buena obra. Y así es la vida de un vencedor. La palabra es útil a su vida. La palabra lo va a instruir en justicia. La palabra lo va a redarguir a fin de que sea perfecto para toda buena obra. Y el mundo no te prepara para toda buena obra, sino para hacer cosas malas. Y el Señor nos prepara para toda buena obra. Ahí en Juan 1, primera de Juan 5, vamos a ir dándole 4 y 5, dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo vas a creer? Porque el Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo te enseña que el Señor Jesús es el Salvador. Dice que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo nos convence de que estamos malos. El Espíritu Santo nos ayuda a tener la intimidad con el Padre y con el Hijo. Por eso vences. No es que tengamos muchas fuerzas, no es que tengamos mucha sabiduría, sino que el Señor es el que hace que nosotros venzamos todas las cosas y todo obstáculo que es adverso a nuestra vida. Y vemos así muchas cosas. El libro de Santiago 1, vamos a ver su capítulo 1 de Santiago. Vamos a ver Santiago 1:1, por favor. 1:2.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si aunque os falte cosa alguna. Entonces vamos a pasar por cosas que Dios va a permitir y vamos a ser pacientes, pero también esto va a ser a favor de nosotros, porque dice que más tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte ninguna cosa. Todo lo que nos pase vamos a acomodarlo para bien. Así es la palabra de Dios. Romanos 8:28, que conforme a su propósito somos llamados, y todas las cosas que nos pasan nos van a pasar para bien. Todo lo malo lo vamos a convertir a lo bueno, porque la ayuda del Espíritu Santo está con nosotros. Por eso son las vidas de los vencedores. Son vidas de los vencedores. Dice Santiago ahí mismo 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces hay grandes promesas para aquellos que vencen, para aquellos que son más que vencedores, para aquellos que buscan las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. Todo lo que tiene el Señor preparado para ellos. Cuando haya vencido la prueba, entonces Dios le dará el premio, Dios le dará la corona. Tantas cosas que Dios promete para aquellos que vencen todas las cosas que el mundo ofrece y que se apegan a su Espíritu. El Señor no nos deja solos nunca, hermanos. Yo quisiera culminar con Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces es necesario, hermanos, vencer para recibir el premio. Es necesario luchar, es necesario competir para que lleguemos a la meta, para recibir un premio. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no dice el que está derrotado, no dice el que se desanimó, no dice el que se volvió para atrás, dice el que venciere. Va a tener recompensa grande en el cielo. Así que yo te invito en esta hora a que tú sigas perseverando, a que sigas venciendo todo obstáculo, toda prueba, toda tribulación, lo que estés pasando, hermano. Si estás pasando por enfermedad, confía en Dios. Dice la palabra de Dios que por su llaga nosotros fuimos curados. Si estás pasando por necesidades económicas, dice el Señor que Él es dueño del oro y de la plata. Él puede hacer las cosas en tu vida, solamente ten fe y ten paciencia para que Dios perfeccione su poder en tu vida y sean las cosas realizadas. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios, te damos gracias. Te agradecemos por esta palabra, mi Dios, que es un aliciente y es un ánimo a seguir, Señor, en nuestro diario vivir. Sabemos, mi Dios, que el Espíritu, Señor, vivifica, mas la carne trae muerte. Señor, queremos ser más que vencedores. Queremos, Señor, seguir venciendo con la ayuda de tu Espíritu Santo todo obstáculo, toda adversidad de nuestra vida. Padre, que corramos la carrera con paciencia y lleguemos, Señor, a obtener el galardón. Lo que tú tienes preparado para con nosotros, mi Dios, porque dice tu palabra que nos esforcemos y seamos valientes, porque entonces recibiremos la corona de la vida. Gracias, Señor, por la vida del oyente. Señor, lo bendigo en tu nombre. Guárdale, protégele y ayúdale, Señor, en sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.